Bienvenidos una semana más a La Quinta Esquina. Les proponemos que nos acompañen en los próximos minutos porque vamos a hablar y mucho de la situación del campo de nuestra provincia y también de la región, de los problemas que tienen los agricultores y los ganaderos. En un instante verán quién es nuestro invitado y el porqué de estas palabras. Antes les voy a presentar quiénes me van a acompañar en el programa en la noche de hoy. En primer lugar, Florencio Carrera, director de Radio Castilla y León y de la 8 Valladolid. Bienvenido. Un placer, buenas noches. Y también José Javier Álamo, jefe de sección de Diario de Castilla y León El Mundo. José Javier, bienvenido al programa. Hola, buenas noches, gracias. Hoy les decía yo que vamos a hablar de campo porque nos acompaña pues todo un veterano dentro del panorama de la actualidad agrícola y ganadera en Castilla y León. Señor Donaciano Dujo, presidente regional de Asaja, bienvenido a La Quinta Esquina. Pues muchas gracias y buenas noches. 21 años presidiendo la organización y más que tiene por delante porque recientemente ha sido reelegido. Dan para mucho. ¿Qué análisis hace usted de cómo ha evolucionado el campo a lo largo de estos años? Pues es cierto, 21 años y otros 4 que tenemos por delante, 25 años. ¿Cómo ha evolucionado el campo? Pues de manera satisfactoria, lo que es la agricultura y la ganadería. Si siempre esta actividad en Castilla y León ha sido muy profesional, ahora lo es mucho más. Podemos tener el orgullo de que somos el granero de España. El 40% del cereal de toda España se produce en Castilla y León. Somos la primera comunidad en siembra de remolacha, siembra de patata, siembra de girasol. Somos la primera comunidad con relación a la cabaña de ovino, la primera en vacuno extensivo, la segunda en vacuno de leche. 45.000 profesionales, aunque se hagan 70.000 PA, que hoy, gracias a la evolución que hemos tenido en maquinaria, en infraestructuras propias y comunes, podemos decir que la agricultura y la ganadería de Castilla y León son un referente agrario en España, de aquellos cultivos que tenemos. Y sin duda alguna, esta situación tiende a ir a mejor. Con las pegas que nos ponen, pero hoy por ganas, por ilusión y por profesionalidad de los agricultores y ganaderos, no va a quedar. Lo que pasa es que ese buen balance y buen análisis dulce que nos está haciendo viene salpicado por esa palabra que ha dicho al final, las pegas que nos ponen. Da la sensación en ocasiones de que ustedes siempre están en pie de guerra, que siempre hay un motivo de queja de agricultores y ganaderos para reclamar algo que nunca terminan de estar satisfechos con lo que está ocurriendo. Es cierto. Y esas pegas que estábamos hablando y esas reivindicaciones que tú me dices que hacemos, pues son causa de que desgraciadamente, que ahí es la mayor pega, cada vez seamos menos agricultores y ganaderos. Porque la rentabilidad por hectárea o la rentabilidad por cabeza de ganado cada vez es menos. Entonces hay que unir las explotaciones, hay que tener más cabezas de ganado para seguir haciendo rentables las explotaciones. Las políticas europeas que luego trasladan los ministerios, conjuntamente con algunas propias de la Junta de Castilla y León, hacen en muchas ocasiones que sea difícil la continuidad de las explotaciones. Cuando el sector agrícola, cuando las organizaciones agrarias, cuando a Asaja decimos que muchos productos les cobramos los precios que tenemos son los mismos que hace 20 o 30 años, es que es verdad. Y si los costes día a día suben y ahora estamos en una situación como nunca de subida de costes, se disparan y no sube los precios a los que nosotros vendemos los productos, la rentabilidad en muchas ocasiones es escasa. Hoy, nuestro vacuno de leche, trabajando nuestros ganaderos, que son 850, que en Castilla y León produce de media cada ganadero 1 millón de litros al año, pues pierden 6 céntimos por litro de producción. Eso significa unas pérdidas de 60.000 euros al año, de 5.000 euros al mes. Es antieconómico, antisocial y no tiene lógica ninguna que un ganadero todos los días del año trabajando se esté arruinando trabajando. Entonces, cuando hacemos la reivindicación, la hacemos con justicia porque así es la situación grave que en muchos casos se encuentran sectores. No todos, porque claro, en Castilla y León es que tenemos casi de todo. Este año el cereal ha habido buena cosecha con buenos precios y nadie nos habrá oído hablar de quejarnos. Pero sí nos quejamos de la leche. Nadie nos está oyendo quejar ahora, por ejemplo, del sector del ovino. Tiene unos precios un poco elevados de la leche y tiene un precio digno el lechazo.
Cuando digo digno las cosas, es que hemos subido un poco, pero si esta situación de subidas la hubiésemos ido llevando en los 30 años, seguirían siendo mayoritariamente bajos. Pero ha subido un poco algunos productos, pero la incertidumbre que hoy estamos teniendo con la subida de costes de producción, un 300% los fertilizantes, un 270% la electricidad, un 100% el gasoil, la amenaza de que nos faltan piezas de repuesto para nuestra maquinaria, el hierro ha subido, la maquinaria, en definitiva, hay momentos de incertidumbre y nuestra queja no se vea como un lloro, sino se vea como una reivindicación de personas que tenemos los pies en el suelo, que sabemos lo que nos jugamos y sabemos lo que decimos, para que las cosas mejoren. Porque el problema muchas veces es que la agricultura se ve como un sector estratégico, se ve como un sector primario, pero siempre está ahí. Nunca faltan cosas de comer para la sociedad. Y hoy, pues si Europa, los Estados miembros, no mejoran las condiciones de la política agraria comunitaria, que la están poniendo verde, están haciendo cosas sin sentido ninguna, cada vez con menos presupuesto, pues puede haber en Europa o puede haber en España, pues lo hablábamos ayer con unos compañeros, recientemente hemos tenido una alerta sanitaria que seguimos teniendo, que esto es una barbaridad del COVID, puede haber una situación de crisis energética y la estamos viviendo con los precios de la luz y eso, y puede haber una crisis alimentaria. Como no cuidemos al que produce en España y en Europa, a lo mejor mañana tenemos que depender de lo que produzca Rusia o China o Estados Unidos, y eso va a ser peor y mucho más caro. Señor Dujo, mientras usted hablaba con esa pasión y con ese entusiasmo que le pone, y porque usted es de campo, es de un pueblecito de la provincia de Palencia, le digo, pero sabe bien lo que es subirse al tractor casi todos los días del año. Cuando usted hablaba de esto, estaba viendo imágenes de la penúltima o la última protesta por las calles de Valladolid. ¿Ante quién se quejan los agricultores, los ganaderos en este caso? ¿Ante la Junta de Castilla y León, ante el Estado o ante la Unión Europea? Quiero decir, ¿quién considera al presidente de Asaja que tiene más responsabilidad a la hora de tomar una decisión? Pues eso, para que lo absurdo que es que un litro de leche cueste menos que un litro de agua, cambie. No tiene ningún sentido. ¿Quién tiene más responsabilidad, señor Dujo? Vamos a ver. En el global de la agricultura y la ganadería, la responsabilidad mayor de ir por mal camino la tiene Europa. Claro, cuando decimos Europa, no es un ente así, no es un continente y ese continente tiene la culpa, no. La tienen los dirigentes políticos de los países que componen Europa. Aquí quien nos tiene que representar es el presidente del gobierno y en nuestro caso, pues el ministro de Agricultura o la ministra de Medio Ambiente. O sea, es Europa. En el global, de que yo entiendo que Europa ha perdido el norte. Y le ha perdido el norte en materia agrícola y ganadera y en algunas materias económicas, energéticas y medioambientalistas. Y digo por qué. Europa hoy a sus países, a su gente, le exige una serie de condiciones a la hora de producir que tienen un control muy severo en materia medioambiental, sanitario y de bienestar. Hasta ahí todo perfecto. ¿Cuál es el problema? Que aquello que importa Europa y que viene con todo el beneplácito a los países no cumplen esas medidas. Es decir, hoy estamos viendo, por ejemplo, la leche o la carne, toda la problemática que incluso Europa o algún ministro bocazas del gobierno español, como el de consumo, están criticando y humillando al vacuno porque dice que contamina o porque la carne es mala. Bueno, pues toda la carne que viene de Estados Unidos, que viene de Argentina, que viene de otros países, no cumple ninguno de los requisitos que se exigen en Europa. Aquí en Europa no se puede producir esa carne. ¿Por qué? Porque está alimentada con productos transgénicos, cosa que en España no se permite ni en la Unión Europea. Porque a lo mejor todo el tema fitosanitarios, herbicidas, fungicidas y demás, que ahí utilizan, aquí no se pueden utilizar. Porque además
puede tener parte de antibióticos que aquí está prohibido totalmente. Si mañana los productos agrícolas les trasladas a Marruecos, que le tenemos al lado, se hacen con mucho menos coste social, de mano de obra, de impuestos, y además se permite todo tipo de prácticas. Aquí, sin embargo, no se permite. Si aquí no se permite producir aquí, no se puede producir, pero tampoco se puede vender, porque yo entiendo que la Unión Europea tendría que proteger la alimentación, no la alimentación en su conjunto, no restringir a los tuyos para que otros tengan las puertas abiertas. ¿Y esas incongruencias se pueden corregir desde la Junta de Castilla y León? No. Esa sin razón del ministro Bocazas, como usted cariñosamente ha calificado, muy cariñosamente, en mi opinión, al señor Garzón, ¿se puede corregir con políticas hechas desde el gobierno regional o no? La Junta de Castilla y León puede corregir políticas suyas propias, pero no puede corregir políticas de administraciones superiores, como es el caso del Gobierno o como es el caso de la Unión Europea. Tenemos un ejemplo claro. Había una cierta convivencia en Castilla y León y en el norte de España, ganaderos y lobo. Una cierta, en la cual perdíamos siempre los ganaderos, pero ahí íbamos, en el cual al norte del Duero el lobo era especie cinegética, había unos cupos de caza que se podían controlar, que les daba la administración. Ha llegado otra ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que no es ni una cosa ni otra, y lo que ha hecho es, con prepotencia, soberbia y nocturnidad, prohibir la caza del lobo al norte del Duero. Recurso ante la Audiencia Nacional por parte de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León y las organizaciones agrarias a nivel nacional. Vamos, de todos los grupos políticos, no solo del PP. De todos, de todo el que tiene algo que decir sobre el tema del lobo, sea del grupo político color que sea, lo hay del PP, lo hay del PSOE, lo hay regionalistas. Las organizaciones agrarias hemos dicho que no y no se nos ha atendido. Hemos tenido que ir a los tribunales, a la Audiencia Nacional, presentar un recurso y a ver cómo sale el tema. Sí que es cierto, don Aciano, a raíz de esa polémica con las declaraciones del ministro, que enseguida salió un aliado de ustedes, entre comillas, porque el presidente del Gobierno respondió: donde esté un chuletón al punto, eso es imbatible. Pero dicho esto, usted antes comentaba, y lo decía Óscar, el término pegas. A veces escuchándole da la impresión de que son obstáculos serios, porque usted ha hablado de que en algunos ministerios se hace agricultura desde el sofá y que ese modelo agrario que se quiere imponer es el paso previo a la destrucción de empleo en el campo. Cuando usted dice que el presidente del Gobierno salió diciendo del chuletón, es cierto, pero mira, la palabra mueve, el ejemplo arrastra. Por encima de los ministros está el presidente del Gobierno. Lo que tenía que haber hecho el presidente del Gobierno es haber exigido al ministro de Consumo que corrija esas declaraciones y esa campaña. Y no lo ha hecho. Entonces, es muy fácil decir, pues no, yo como un chuletón. No. Usted es el presidente del Gobierno y es el máximo responsable. Como cuando la ministra de Transición Ecológica hace lo del lobo. O como cuando la ministra de Trabajo dice que los agricultores, los empresarios agrarios, tenemos esclavos en el campo. O cuando permite que el señor Planas no haga nada o haga un diseño del plan estratégico que castiga a los profesionales. Al final, el presidente es el presidente y él tendría que ser el que marcase a estos ministerios las líneas de actuación y trabajo. Fíjese el ministro de Trabajo de Consumo, si en vez de estar criticando y en palabras castellanas jodiendo al sector cada vez que habla, el ministro de Consumo tendría la oportunidad de hacer campañas de divulgación, promoción del consumo de nuestros productos, de carnes, de lácteos, de verduras, de frutas, de legumbres, de vinos. Pero si somos un manjar en producción de alimentos, pero si aquí cada persona que viene del resto de Europa, del resto del mundo, pues España tiene sol, España tiene playas,
España tiene monumentos, España tiene gastronomía, que es lo que une a todos, y cuando vienen, visitan, disfrutan y comen. Señor ministro, no sea usted así, no nos criminalice, apóyenos. La semana pasada estuvo usted reunido con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Moral, que es la mano derecha, supongo, de la señora Rivera, esposa de Bacigalupo, muy conocido también por sus avatares judiciales. ¿Qué dice el secretario de Estado de Medio Ambiente cuando le hablan del tema del lobo y coinciden todas las comunidades autónomas de todos los colores políticos del daño que está haciendo si no hay un control? Mira, tienen concebidas las cosas, no ha sido por casualidad, esto es una estrategia diseñada con el Ministerio y los grupos ecologistas más radicales, quieren llevar a su fin, para ellos es más importante el lobo que la cabaña ganadera, y por lo tanto, por mucho que les expliques, les razones y les intentes dar explicaciones con sentido común, no las aceptan. Quieren poner en marcha un plan de conservación del lobo en el cual 20 millones de euros, de los cuales 10,5 millones van a utilizar para medidas de control, cerramiento, para que el lobo no pueda atacar, y otros 9 millones para lo que puede ser ayudar a las comunidades autónomas en las indemnizaciones de esos posibles daños que va a ocasionar el lobo. Primero, el ganadero no quiere indemnizaciones, ¿vale? Quiere que el lobo no le eche de su sitio, de su explotación, de su pueblo, de su comarca. Segundo, es tan absurdo el tema de los cerramientos que es o por desconocimiento o por querernos llamar bobos a la cara. La ganadería extensiva, hay que conocerla. Tú en la dehesa de Salamanca no puedes cerrarla con una pared de hormigón de 4 metros de altura. Es difícil. Un monte de utilidad pública de tu pueblo o el mío, no le puedes hacer un cerramiento a 2.000 hectáreas con una pared de hormigón y todo lo que hay dentro estar encerrado. Incluso puede estar el lobo. Entonces es que ya no tiene que salirse. Son cosas absurdas. O sea, se puede encerrar la ganadería intensiva, pero la ganadería extensiva pasta en montes públicos, en terrenos arrendados de muchos propietarios, en dehesas, que por eso es extensiva, porque está al aire libre, porque va de un sitio a otro, porque aprovecha el pasto para hacer carne, porque además en ese aprovechamiento lo que consigue es que ese pasto no se convierta en hierba seca, que sea un polvorín para los incendios. Pues esas cosas que las sabemos todos, se les ocurre a 4 lunáticos en el ministerio y creen que han descubierto la pólvora, y lo descubrieron los chinos hace muchos años. Si eso proponen, vienen a tu pueblo o al mío y hablan con los abuelos que están allí con la cachava, les pegan unos cachavazos, porque no tiene ningún sentido y es una sinrazón. Tampoco le gusta el plan del Duero que se está elaborando para los próximos años. ¿Por qué? ¿Porque eso va a suponer un problema para los agricultores de regadío a la hora de usar el agua? ¿Por qué? Vamos a ver, el plan hidrológico. Plan hidrológico de la cuenca del Duero, el periodo 22-27, que también es del mismo ministerio, del ministerio de Teresa Rivera. Sí, por eso decía también, porque veo que se encadenan las decisiones que no le gustan. Pues mira. Bueno, siendo ecologista la ministra, hay que imaginarse uno cualquier cosa. Claro. Castilla y León, superficie de secano con respecto a regadío es un 15%. La media de España, de esa misma proporción, es un 23%. Comunidades como Andalucía tiene un 28% de regadío con respecto a secano. Aspiración primera de Asaja, en representación de los regantes, es que Castilla y León tiene que aumentar la superficie de riego para estar por lo menos en la media nacional. El riego es vida, es economía, es asentar población, es asentar jóvenes, hombres y mujeres, es riqueza, es empleo. Entonces nuestra aspiración es esa. ¿Qué dice el plan hidrológico de la cuenca? Ni una hectárea más de regadío en Castilla y León. Es más, la solución sobre todo en aquellos regantes que son de aguas subterráneas, es decir, de pozo, es no recargo los acuíferos y lo que hago es reducir la concesión que tienen ustedes para así que saquen menos agua. Por lo tanto, no solo no mejoramos, sino que empeoramos. La siguiente reivindicación lógica de Castilla y León es 120.000 hectáreas de las 550.000 que tenemos en Castilla y León
todavía no están modernizadas, que queremos que se modernicen. Modernizar el regadío significa mayor producción, menor consumo de agua, mejores condiciones sociales, una agricultura más productiva y más moderna. Tampoco hay dinero para eso. ¿Sabe lo que quiere el plan hidrológico? Por lo tanto, la ministra o la presidenta de la Confederación. En materia de los ríos, hemos visto estos días la barbaridad de desbordamientos con el Ebro. Presupuesto para limpieza de cauces, ni un solo euro. El río tiene que extenderse cuando hay riadas por donde sea. Si destroza algo, pues no haber hecho allí las cosas. Entonces, le quieren poner precio al agua, no a las infraestructuras, que ojo, los regantes cuando riegan ya pagan los pantanos que se hacen, pagan los canales grandes, pagan los sueldos de la Confederación, pagan todo. Es que le quieren poner precio al agua. En definitiva, es que el plan hidrológico presentado, que estamos ahora en periodo de alegaciones, para el periodo 22-27, todo es restringir el riego, todo es dar más posibilidades a la propia Administración de cobrar impuestos, tasas y reducir lo que es el aprovechamiento agrícola o ganadero y, en definitiva, no solucionar el problema del campo del riego y sí ponerle más problemas. Una cuestión, antes de seguir con más asuntos. Estamos hablando de diversas medidas que toma el Gobierno central con las cuales ustedes no están para nada de acuerdo. Nos dice que la Junta de Castilla y León tiene determinada capacidad, pero hasta donde puede, porque no puede variar cosas. Pero a lo mejor quien nos está viendo tiene la sensación de que ustedes no paran de quejarse del Gobierno central, porque a lo mejor después hay una serie de intereses políticos o de ideologías o lo que sea. ¿Algo habrá también que la Junta de Castilla y León esté haciendo mal o no conveniente para la gente del campo, dentro de los límites donde la Junta sí que pudiera hacerlo bien? Pues por supuesto que sí. Mire, hablábamos antes del lobo y ahora la situación ha empeorado una barbaridad. Pero cuando se permitía, como especie cinegética, que fuese el lobo, ¿cuántas veces nos hemos quejado a la Consejería de Medio Ambiente de que no se daban los cupos necesarios para controlar el lobo? Y eso sí que entonces tenía posibilidades la Consejería. Castilla y León en el año 92 había 400 lobos y hoy hay 2.000. Está superpoblado de lobos. ¿Cuántas veces nos hemos quejado en la Consejería de Medio Ambiente de que las indemnizaciones por daños no eran las justas? ¿Cuántas veces nos hemos quejado en la Consejería de Medio Ambiente de que la ley de montes no era justa cuando había un incendio? Lo hemos visto este año en los grandes incendios. Hay un accidente, hay un pirómano que hace un incendio y ya la primera restricción es que en los próximos 5 años los ganaderos no pueden pastar. ¿Cuántas veces, ya he dicho cosas de medio ambiente, cuántas veces nos hemos quejado en agricultura que la burocracia que tenemos en Castilla y León a la hora de solicitar la política agraria comunitaria, a la hora de hacer los expedientes de incorporación de mejora, a la hora de hacer los expedientes de mejora de las explotaciones, muchos temas medioambientales son farragosos, complicados de hacer y que no llevan a ningún sitio? Hay una queja en el tema del saneamiento ganadero, que con los años que llevamos, Salamanca, el propio presidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León, tomó cartas del asunto. Creemos que teníamos que avanzar más. No se avanza porque hay muchos animales salvajes que contagian a la ganadería y, como a esos no se les toca, pues no somos capaces de acabar con el problema. En definitiva, pues claro que la Junta de Castilla y León tiene, pero es que aunque tiene transferidas muchas competencias, es transferencia de competencias sobre líneas marcadas por Europa o por el Gobierno central. Seguro que aquí en Castilla y León hubiésemos diseñado un plan estratégico de la nueva PAC 23, que va a entrar en vigor 27, muy distinta a la que ha diseñado Europa y el Gobierno central. Y en ese aspecto hay un documento conjunto de la Consejería, de los grupos políticos, de las organizaciones agrarias, porque nosotros pensamos de otra manera. He dicho en alguna ocasión que en muchas materia agrícola y ganadero, Castilla y León, la profesionalidad que tiene, se parece más nuestra agricultura y nuestra ganadería a la francesa, que siempre es espejo y siempre es modelo, que a otras partes
de Castilla y León, de España. Mire, aquí el 60 al 70% de los agricultores que presenta la PA somos profesionales, cotizamos a la Seguridad Social. En España es al revés, nos quedamos en un 20 o un 30% de profesionales y el resto es agricultura a tiempo parcial. Entonces, cuando la PA, el plan estratégico, el ministro no le ha hecho pensando en la producción, en los profesionales, en la agricultura, le ha desarrollado pensando en los votos. 700.000 solicitudes de la PA en España, 220.000 de profesionales, 480.000 de a tiempo parcial. El ministro tiene muy claro, sabe que la agricultura es conservadora, que por lo tanto de los 220.000 que son profesionales pocos votos puede rascar, pero sí quiere contentar a toda esa gente que es tiempo parcial, que pueden ser de otros sectores, jubilados o autónomos, o obreros de otro tema, que tienen una pequeña explotación y que ahí sí tiene granero de votos. Pues, ¿qué ha hecho? Esa gente, por el tamaño de la explotación, va a percibir más por vaca o por hectárea que lo que vamos a percibir un profesional. Justo lo contrario del sentido común y la lógica. El pilar de la agricultura es la profesionalidad, es el que cotiza la Seguridad Social, es el que se monta todos los días en el tractor, es el que invierte, es el que arriesga. Pues a este se le va a quitar un pequeño porcentaje de su ayuda para dárselo a esas explotaciones más pequeñas, pero que no son profesionales, porque podríamos entender que dentro del mismo gremio, dentro de los profesionales, vamos a ayudar al que más lo necesita. No, es que aquí los profesionales vamos a ayudar a los que tienen otros ingresos y no viven de la agricultura. Algunas de sus quejas, señor Dujo, también derivan en denuncias. Y le hablo ahora que estamos además en fechas navideñas, cerquita, de los lechazos. Ustedes han denunciado que aquí se les exigen unas condiciones sanitarias determinadas para la producción y luego comercialización del lechazo y, sin embargo, como que hay vía libre para recibir lechazos de otros países. Recientemente se ha aprobado la ley de la cadena alimentaria. Es un buen instrumento si verdaderamente se aplica con contundencia, hay inspecciones y hay sanciones a quien no esté en la ley. La ley de la cadena alimentaria dice muchas cosas. Lo primero, que no se puede vender a pérdidas. Por lo tanto, bajo un contrato, hoy la industria que nos está comprando la leche o el lechazo en algunos casos o la carne, si lo está pagando como lo está pagando por debajo de los costes de producción, tendría que inspeccionarse y sancionarla. En relación al lechazo, la denuncia que hemos hecho siempre, coincidiendo principalmente con la época de Navidades, en Castilla y León se sacrifican entre el mes de noviembre y diciembre para Navidades 300.000 lechazos, de los cuales 120.000 lechazos vienen de Francia, del sur de Francia, que tienen como lechazo un subproducto. Allí se dedican al queso y el lechazo no le dan ese valor. Le traen para España vivo, principalmente mataderos de Palencia, Segovia, Burgos y alguno de Valladolid, y cuando sale del matadero sale con la identificación lechazo sacrificado en Palencia, Valladolid, Segovia o Burgos. Eso va a la carnicería y el consumidor, cuando va a comprarle, pues si el lechazo está sacrificado en Valladolid, no va a ser de no sé dónde, pues tendrá que ser de los pueblos de al lado. Mentira, se está engañando al consumidor porque está dando una información que no tiene relevancia y que lleva al equívoco. A nosotros no nos interesa dónde se sacrifica el lechazo, nos interesa dónde se producen las cosas, y el lechazo también. Por eso, además de que pedimos a la Administración que controle, inspeccione y vigile eso, yo sí que pediría al consumidor en esta época que compruebe bien las etiquetas a dónde está ese producto hecho, a dónde le han producido, de dónde ha nacido el lechazo, dónde esto, que mire las vitolas de tierra de sabor, de los consejos reguladores, de las denominaciones de origen, porque hay una cosa clara, fuera de aquí nos podrán ganar a muchas cosas. Yo creo que no, a casi ninguna. Pero sin duda alguna la alimentación no. Y el consumidor tiene que saber
que comprando lo nuestro, compra lo mejor. Por lo tanto, blanco y en botella, leche. Eso es. Por cierto, bueno, ha hablado Javier de denuncias y tal, y inevitablemente he pensado en estos años de fuerte dolor de estómago y de cabeza que ha tenido usted como presidente de Asaja con la organización anterior del sindicato en Valladolid, del desventurado Lino Santa Marta. ¿Se recupera la normalidad ya? ¿Cómo está el sindicato? ¿Cómo está Asaja en Valladolid después de...? Bueno, pues Lino Rodríguez. Lino Rodríguez, Santa Marta. A Santa Marta. Lino Rodríguez. Se me ha ido el apellido porque era un dirigente de la minería de otra época. Lino Rodríguez, que yo creo que felizmente está en la cárcel ahora, o eso han dicho los jueces. ¿Cómo está el sindicato, señor Dujo, en Valladolid? ¿Están recuperando un poco el pulso que desgraciadamente perdieron en todos esos años del señor Rodríguez? Es cierto que desde el año 2013 pues hemos vivido una situación desgraciada en Valladolid, Asaja Valladolid, cuyo único responsable ha sido Lino Rodríguez y las personas que tenía cercanas con él. Al día de hoy, aseguro con rotundidad que hay una total normalidad en Asaja de Valladolid, que es una provincia más de las 9, que me siento orgulloso de su presidente, de su junta directiva, de sus trabajadores y de sus socios, y que además no solo es que lo diga yo, hay un dato muy reciente que corrobora lo que he dicho. Las anteriores elecciones a los consejos reguladores no nos pudimos presentar en Rueda precisamente por estos problemas. Ahora nos hemos presentado en Rueda y de los 6 vocales que había en el sector productor, Asaja, Valladolid principalmente, conjuntamente con Segovia y Ávila, hemos sacado 4. Hemos sacado 6 de los 6 en Cigales, o sea que se ve que Asaja de Valladolid, vuelvo a decir, hoy es una provincia más de la región en materia de lo que es funcionamiento, en el liderazgo. Y lo que dije siempre, la justicia no es justa del todo cuando tarda, pero en este caso, aunque haya tardado, va siendo justa. El tiempo pone a cada uno en su sitio y a Lino Rodríguez, por su malversación de fondos y demás cuestiones, le ha puesto en la cárcel, y sin embargo, al resto de personas que vivimos de la agricultura, que estamos en Asaja, que defendemos, pues seguimos teniendo un nombre, un prestigio que para nosotros es un orgullo. Hoy, Moncho, nuestro presidente, Juan Ramón, ha hecho una gran labor, hay que agradecérselo por parte de todos, hay total normalidad y, como digo, el tiempo pone a cada uno en su sitio y algunos llevamos mucho tiempo teniendo los pies en el suelo y la cabeza bien alta. Otros han acabado en la cárcel por hacer las cosas mal y por apropiarse de lo que no era suyo. Ahora que está viendo las imágenes y parece que tiene cara hasta de buen chico, pero bueno, a veces la imagen cambia, la realidad. Así es. Señor Dujo, hemos llegado al final de la quinta esquina. Muchísimas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros, por haber hecho una radiografía de cómo está la vida en el campo y esperemos que esas pegas se vayan solucionando poco a poco. Pues muchas gracias a vosotros, me tenéis a vuestra entera disposición siempre que queráis. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Y así es, con el trabajo, la voluntad y el ahínco de todos, esas pequeñas pegas hay que irlas superando. Porque si hubiésemos dicho en vez de pegas, pues otra palabra mucho más fuerte, desanima más. Yo quiero que aun con todos los problemas, los jóvenes se incorporen al sector agrícola y ganadero, porque esta profesión merece la pena. Lo de crear cosas para alimentar a la sociedad es un orgullo de todos los que nos dedicamos a la agricultura y a la ganadería. Da envidia ver la potencia de su garganta, sí, año tras año, tras más de 20 años dirigiendo a Asaja, y no pierde ni un gramo de fuerza esa voz. Bueno, esperemos que dure muchos años. Y feliz Navidad, y que consuman productos de la tierra. Tú lo has dicho, Florencio. Feliz Navidad a todos y, como dije antes, 2 deseos, por lo menos por parte mía, que yo creo que compartimos todos. Que esta situación de pandemia se acabe lo antes posible. Un recuerdo a todos los que durante este año 2021 han pasado la enfermedad o nos han dejado. Y en estas épocas
cuidando toda la seguridad posible, siendo lo más cautos posibles, teniendo todas las medidas de seguridad posible, pues hombre, que no falte esa celebración como se pueda, en familia, con los amigos y tal, y que en esa celebración pues haya nuestros productos, los agrícolas, los ganaderos, que como dije, consumiendo lo nuestro, consumimos lo mejor. Pues con ese mensaje ponemos el punto final. José Javier Álamo, Florencio, muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias, buenas noches. Y nosotros les emplazamos a un pequeño descanso navideño también, como decía don Naciano Dujo, se va a tomar la quinta esquina y regresará el programa a partir del 13 de enero. Les esperamos entonces. Hasta entonces. Chao.